Vamos a continuar nuestro curso, esta vez desarrollando el módulo 2 que corresponde al marco jurídico. A partir de este momento vamos a dejar de lado otro tipo de casos que tengan que ver con delitos distintos al abuso sexual infantil. Anteriormente mencionaba secuestro, homicidio, fraude, extorsión, etc. A partir de ahora solo vamos a retomar todo lo que sea relativo al abuso sexual y específicamente infantil. Este módulo en particular puede resultar un poco pesado en el sentido de que muchas veces como psicólogos, aunque no todos son psicólogos, no estamos acostumbrados a tratar o a estudiar las leyes y es lo que vamos a hacer en este módulo. Vamos a retomar los diferentes instrumentos jurídicos que regulan lo referente al abuso sexual infantil. Entonces, no son conceptos ni son temas difíciles de comprender, pero a algunos les puede resultar tedioso, ¿no? Porque finalmente el derecho, como tiene que ser, es estricto, no es flexible, es cuadrado. En nuestro caso de México, todavía tiene algunas deficiencias, inconsistencias, cosas que deberían de actualizarse. De hecho, ya está la actualización, bueno, se está realizando ya la actualización del nuevo Código Penal Federal. Sin embargo, hubo algunas filtraciones de esas modificaciones y se pospuso. Por esto mismo, cabe mencionar que todas estas leyes se van actualizando, por lo que veamos en este módulo en realidad tiene vigencia, se tienen que estar actualizando constantemente. De hecho, vamos a ver algunas partes de los artículos donde dice que se deroga, es decir, que esa fracción en ese artículo ya no se contempla, ¿no? Entonces, de repente hay cambios así, un artículo ya no ha hablado sobre determinada cosa, ahora trata de otra, algunos ya se derogaron, otros se actualizan, se modifican, se adicionan párrafos, etc. Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más amable posible, pero realmente como lo que tenemos que hacer es conocer las leyes y leerlas para ello, puede resultar un tanto monótono. Esta vez sí me voy a limitar un poco en lo que les puedo comentar, porque las leyes son así como están escritas. Hay ciertos señalamientos que sí voy a enfatizar en ellos, pero realmente no son muchos. Entonces, es importante contemplar que si queremos meternos en esta área de psicología jurídica, pues obviamente tenemos que conocer de leyes y tenemos que empezar a estudiarlas, saber qué es lo que dicen. Bien, de nuevo empezamos de lo general a lo particular, por lo que iniciamos con el panorama internacional. Lo más importante en el ámbito internacional es la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 4425 de 20 de noviembre de 1989 y fue ratificada por México el 21 de septiembre de 1990. La primera parte, vamos a tomar todas estas leyes y todos esos instrumentos son bastante largos, los tienen ustedes en sus referencias básicas, pueden consultarlos completos si así los desean, pero aquí solo vamos a abordar aquellas partes que refieren a abuso sexual infantil. Bien, entonces, en la primera parte, si nosotros buscamos el artículo 12, en el primer punto encontramos lo siguiente. Los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente.
en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez del niño. ¿Esto de qué nos habla? Aquí se relaciona con el testimonio y lo que les mencionaba en el módulo 1, que ahora el niño tiene el derecho de participar en los juicios. Les mencionaba también que esto antes no se aplicaba, ni siquiera se contemplaba, pero con las modificaciones que se hicieron al sistema, ahora es ya una obligación contemplar al niño, es uno de sus derechos, que el niño se exprese. Y obviamente, al hablar de la expresión de la opinión, viene la psicología del testimonio, ¿no? Y más tomando en cuenta estas consideraciones de que deben ser en función de su edad y de la madurez. ¿Quién puede evaluar la madurez del niño? ¿Quién puede valorar sus capacidades cognitivas? El psicólogo. Y de forma más específica, el psicólogo del ámbito de psicología jurídica con conocimientos en psicología del testimonio. Bien, en el segundo punto tenemos, con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimientos de la ley nacional. ¿Ok? Aquí lo más importante, bueno, todo esto que se dice se debe ajustar, obviamente, a las leyes nacionales. Después también en el artículo 19 encontramos en la primera parte lo siguiente. Los estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Básicamente, esto nos recalca el hecho de que el Estado tiene la obligación de proteger al menor de, entre otras cosas, abuso sexual. Entonces aquí está ya planteada la obligación con un alcance internacional. En la segunda parte dice, esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y según corresponda la intervención judicial. Ahora, el artículo 34 menciona, los estados partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Con este fin, los estados partes tomarán en particular todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir a. La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal, la explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales y la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. Entonces, aquí nos describe todas las maneras en las que se puede ocurrir el abuso sexual y de nuevo nos resalta la obligación del Estado de proteger, de prevenir, de castigar cualquier tipo de práctica que entre dentro del abuso sexual. Por otra parte, el artículo 39 menciona lo siguiente. Los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o conflictos armados,
Esa recuperación y reintegración se llevará a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. Aquí ya nos está hablando de otra etapa porque ya no es la protección, no es la prevención, no es el vigilar, el castigar, el perseguir, no, ahora nos habla de resarcir el daño, también reparación del daño. Ahora, artículo 40. Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, en la que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. El punto número 4 nos menciona que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad. Este artículo nos habla de la contraparte. Aquí es cuando el niño es el que ha infringido la ley. Igualmente mencionaba ya en el módulo 1 que cuando un niño dé una declaración falsa, sea cual sea la explicación, la motivación, no se va a procesar a ese menor por un falso testimonio. Los niños están muy protegidos y ahorita vamos a ver algo que se llama interés superior de niñas, niños y adolescentes. Los niños no pueden ser juzgados como un adulto. Cuando un niño o un adolescente entra en conflicto con la ley, lo que se debe de buscar es precisamente esto, la reintegración del niño. Hay que buscar de qué manera vamos a ayudar a ese niño o qué es lo que necesita para lograr esta reintegración. Ahorita que estamos en este punto, me gustaría recomendarles otro curso que está disponible en el Museo de Memoria y Tolerancia. Es probable que muchos ya lo conozcan, está en la ciudad y este museo imparte algunos cursos en línea. Hay uno en particular que se llama Adolescentes en cautiverio, los olvidados del sistema penitenciario, que los voy a mostrar. Bien, aquí lo tenemos, Adolescentes en cautiverio, como les comentaba. Este curso es muy afín a lo que estamos nosotros tratando. En algún momento también vamos a ofertar algún curso relacionado con adolescentes en conflicto con la ley. Y bueno, pueden tomarlo aquí, totalmente en línea, totalmente gratuito, con valor curricular. Otro instrumento, aunque no es una ley, no es un instrumento jurídico, sí sirve como un marco internacional. Es el trabajo realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Nos sirve mucho retomar todo aquello resultado de sus investigaciones acerca de abuso sexual, principalmente porque nos define qué se entiende por abuso sexual. A veces hay ciertos comportamientos que no son vistos como un abuso sexual y es importante tener en cuenta y tener presentes cada uno de ellos, porque son muchísimas las maneras en las que se puede cometer un abuso sexual hacia un niño y tienen que identificarse. Entonces nos dice que cuando ocurre un abuso sexual a un niño es en la condición en que se le utiliza
para la estimulación sexual de su agresor. Este puede ser un adulto conocido o desconocido, incluso un pariente y también otro niño, otra niña o un adolescente. De igual forma, puede ocurrir por la gratificación de un observador. Esto implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El niño no es capaz de tomar una decisión de este tipo, no es capaz de aceptar alguna práctica sexual sea cual fuere. Recordemos que el ser humano hasta los 21 años es cuando su cerebro se ha desarrollado, digamos, en su totalidad, ha llegado a su máximo desarrollo y entonces es capaz de tomar decisiones. Ya una cosa distinta es que en nuestro país se tome como la mayoría de edad los 18 años por cuestiones socioeconómicas, incluso políticas, pero vaya, un niño, un menor de edad, no es capaz de aceptar una práctica de este tipo. Ahora, el contacto sexual entre un adolescente y un niño o niña más pequeños también puede ser considerado un abuso si hay una significativa disparidad en la edad. Tenemos por ahí un caso de un menor de edad de 17 años que abusó de su prima de 3 años. Ahí hay un margen de edad muy distinto. Obviamente, el desarrollo de cada uno de ellos es muy diferente. Uno se va acercando ya al grado final de desarrollo y bueno, la niña de 3 años apenas va iniciando con eso. Vamos a delimitar lo que es una interacción abusiva. Primero hay que tener claro que para que exista un abuso sexual no necesariamente debe haber un contacto físico, un contacto sexual. Tenemos aquí las diferentes interacciones que contemplan la UNICEF. Uno, los manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales. Después, el coito interfemoral entre los muslos. Aquí hay una disparidad porque aquí contempla la penetración sexual o su intento por vía vaginal, anal y bucal, aun cuando no se introduzcan objetos. ¿Ok? Esto, en nuestro marco nacional, ya es una violación. Con objetos, vía vaginal, vía anal, vía bucal, es violación y ya no es abuso sexual. Sin embargo, la UNICEF lo contempla también en este apartado. Tenemos también el exhibicionismo y el voyerismo, actitudes intrusivas sexualizadas, como efectuar comentarios lascivos e indagaciones inapropiadas acerca de la intimidad sexual de los niños, niñas y adolescentes, la exhibición de pornografía, en ocasiones disfrazada como educación sexual, ya sea por profesores, por profesionales de la salud. Hay muchos casos de médicos que abusan sexualmente de los pacientes o incluso de los mismos padres que disfracen este tipo de abuso con educación sexual. ¿Qué más? Instar a que los niños, niñas y adolescentes tengan sexo entre sí o fotografiarlos en poses sexuales, como estos casos en los que los visten de cierta forma y les toman fotografías. Contactar a un niño, niña y adolescente vía internet con propósitos sexuales, también conocido como el grooming. Con este último punto, desarrollado por la UNICEF, terminamos nuestro panorama internacional. Vamos a pasar
a nuestro orden jurídico nacional. ¿Qué es lo que dicen las leyes de México? Iniciando por la máxima, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Repito nuevamente que vamos a incluir en este módulo únicamente lo que concierne al abuso sexual y específicamente infantil. En el artículo 4, párrafo 8, tenemos que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Después, en este mismo artículo, pero en su párrafo 10, encontramos que el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Y aquí ya empezamos con este término otra vez, del interés superior, del niño, niña o adolescente. ¿A qué se refiere? El interés superior del niño, como mandato, tiene 3 implicaciones. La primera, coloca la plena satisfacción de los derechos del niño como parámetro y fin en sí mismo. La segunda, define la obligación del Estado respecto del niño. Y la tercera es que orienta decisiones que protegen los derechos del niño. Dicho de otra forma, el interés superior del menor implica, entre otras cosas, tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar su desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos. Y cumple con las siguientes funciones: satisfacer las necesidades básicas o vitales del menor y las de tipo espiritual, afectivas y educativas. Atender los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre y cuando sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento. Además, mantener, si es posible, el status quo material o espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Establece también que, de conformidad con el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, las normas aplicables a ellos se entenderán dirigidas a procurarles primordialmente los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. De forma más práctica, podemos decir que el interés superior debe ser la consideración primordial en la toma de decisiones relativas a niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para el niño. Básicamente es eso, que las decisiones que se tomen sean en función de resguardar el interés del niño, lo que sea mejor para el niño. Si siguen teniendo alguna duda sobre qué es esto del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, pueden consultar la carpeta de referencias básicas, específicamente la número 8, donde la CNDH nos explica de forma muy detallada a qué se refiere. No profundizamos en este tema porque no es el objetivo del curso. Esto lo estamos tomando nada más como un panorama, así algo muy general. De hecho, con eso terminamos con la revisión a la Constitución. Después tenemos el Código Penal Federal. Nos enfocamos específicamente en el título 15, que trata de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. En su capítulo 1 nos habla sobre hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación. Vamos a entender las diferencias entre cada uno de estos. El artículo 159 bis dice lo siguiente: al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas,
o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de 800 días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año. Un año. Ahí habría que valorar eso. Bueno, solamente será punible el hostigamiento sexual cuando se le cause un perjuicio o daño, y solo se procederá contra el hostigador a petición de parte ofendida. Si se fijan, en este artículo todavía no referimos los casos en donde la víctima es un menor de edad. Vamos a ver el 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Esto es lo que les mencionaba de que aquí cuando habla de penetración, cuando existe una penetración y es una violación, no un abuso sexual, como lo manifiesta la UNICEF. A quien comete este delito se le impondrá pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días multa. Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. En esta parte es como muy implícito lo que contempla como actos explícitamente sexuales y la UNICEF desarrolla más a qué se refiere este término. Por eso hay que contemplar también el panorama internacional. Bien, también se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Si se hiciere uso de violencia física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo. Lo que nos menciona aquí son como agravantes, o sea, además de que existe el abuso sexual, también se usa violencia física o psicológica, entonces aumenta la pena, ¿no? Aumenta el castigo. Artículo 261. A quien cometa un delito de abuso sexual en una persona menor de 15 años de edad, recordemos que un adolescente es igual o mayor a 12 años, pero menor de 18. Entonces, a quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de 15 años de edad o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o lo obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de 6 a 13 años de prisión y hasta 500 días multa. Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo. Artículo 262. Al que tenga cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de 3 meses a 4 años de prisión. Bueno, no sé ustedes qué comentarían al respecto si estuviéramos en un sistema presencial, pero 3 meses por este delito, tener cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18 años. Realmente lo que podemos observar es que conforme incrementa la edad de la víctima, disminuye la pena. Pero, independientemente de que aquí se hable de un consentimiento, recordemos que un adolescente no tiene todavía esa madurez para tomar una decisión de este tipo. Por lo tanto, ese consentimiento no puede ser por otro medio más que por el engaño. Artículo 263. En el caso del artículo anterior, no se procederá contra el sujeto activo, sino por queja del ofendido o de sus representantes. Algo que hay que tener en cuenta
aquí muy importante es la realidad de nuestro contexto mexicano, de la edad en la que inicia su vida sexual el adolescente, o incluso ni siquiera siendo adolescente, todavía en una edad menor a los 12 años, inician su vida sexual. La complejidad de comprobarlo, ya la había mencionado, que dadas las características del delito del abuso sexual, en comparación con la violación, no suele contarse con evidencia física que respalde la acusación de la víctima y facilite así el proceso jurídico. Ahora, artículo 266b. Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán hasta en una mitad y en su mínimo y máximo cuando el delito fuere cometido con intervención directa o inmediata de dos o más personas, el delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, este contra aquel, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o amacio de la madre del ofendido en contra del hijastro. Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela en los casos en que la ejerciere sobre la víctima, que es los casos que les mencionaba, ¿no? Algunas de las motivaciones para sugestionar a un niño acerca de un abuso sexual cometido por su padre, pues es precisamente perder la patria potestad. Después, el delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión utilizando los medios o circunstancia que ellos le proporcionen. Además de la pena de prisión, el condenado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de 5 años en ejercicio de dicha profesión. El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada. El delito fuere cometido previa sumisión de estupefacientes o psicotrópicos a la víctima y en contra de su voluntad o sin su consentimiento. Con esto terminamos el Código Penal Federal y pasamos a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Vamos a retomar el artículo 47, que nos dice: las autoridades federales, las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas o adolescentes se vean afectados por y, entre otras cosas, trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil, con o sin fines comerciales o cualquier otro tipo de explotación. Y además, conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables. Es todo lo que vamos a retomar de esta ley. Y pasamos con el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, el cual vamos a ver con mayor profundidad. ¿Por qué? Porque precisamente son las pautas que nos van a decir cómo tenemos que trabajar con esta población infantil, con esta población menor de edad en el caso de adolescentes. Se divide básicamente este protocolo en dos partes: con niños, con adolescentes. Nosotros vamos a retomar nada más la que se refiere a los infantes. Ya dejamos claro qué es el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Y vamos a pasar directamente con el tercer principio que se menciona en este protocolo. Cabe mencionar que el protocolo se encuentra también en su lista de referencias básicas y que cada uno de los apartados que retoma el protocolo tiene a un costado la justificación legal de los convenios, leyes, tratados y todos esos instrumentos jurídicos a partir de los cuales se basan.
porque este protocolo, de hecho, retoma tratados internacionales que han sido ratificados por México. Por eso es que es tan importante consultarlo en este apartado, porque básicamente adecúa todos los instrumentos internacionales a nuestro contexto nacional. Entonces, bien, en su tercer principio establece lo siguiente. Es un protocolo largo, pero vamos a retomar nada más lo que tenga que ver con el testimonio, porque en este protocolo nos habla mucho sobre el testimonio de los niños, que ya hemos dicho que tienen derecho a opinar en todos los asuntos que les afecten y que sean debidamente tomadas en consideración sus opiniones. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho del niño a ser oído en todos los asuntos que le afectan, agregando de manera adicional que deberán ser tomadas en cuenta sus opiniones en función de la edad y madurez del niño, que es lo que habíamos revisado. En dicho artículo se precisa que para ello deberá dársele la oportunidad al niño de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de un representante. Aquí lo que les mencionaba. El protocolo supone el cumplimiento de los derechos reconocidos en instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado, a través de la realización de buenas prácticas para la vigencia de dichos derechos. Y vamos a saltarnos a esas consideraciones dirigidas al juzgador. Particularmente en el punto número 4, que nos habla, como les comentaba, del testimonio, sobre el testimonio de la niña, el niño o el adolescente. Bien, la relevancia del testimonio infantil en los asuntos que le competan involucra la garantía de una serie de condiciones con la finalidad de evitar sufrimientos a los niños y que éste se recoja de manera óptima. En primer lugar, las medidas para facilitar el testimonio. La o el juez magistrado deberán adoptar y aplicar medidas para que a las niñas, niños y adolescentes les resulte más fácil participar en el juicio, tales como su canalización con profesionales especializados de diversas disciplinas que atiendan sus necesidades y permitir que personal de asistencia y acompañamiento procesal, incluidos especialistas y los familiares apropiados, acompañen al niño mientras presta su testimonio. Otra cuestión es el idioma y el intérprete, pues el juez y magistrado deberán garantizar que la parte de procedimiento correspondiente a la prestación del testimonio de un niño se desarrolle en un lenguaje sencillo y comprensible. Todo esto se relaciona mucho con el siguiente módulo, que es el número 3, sobre los procesos y las capacidades psicológicas del niño para dar una declaración. Entonces, si la niña o el niño o adolescente necesitan servicios de interpretación a un idioma que pueda comprender, se proporcionará un intérprete de forma gratuita. No hablamos solo de idiomas distintos, sino también, por ejemplo, pensemos en una condición en donde la persona se dirija a través de lenguaje de señas. Esa sería una opción. También personas que hablen solamente una lengua indígena, que son también muchísimos los casos de personas que pertenecen a un pueblo indígena y solo hablan ese dialecto. Bueno, ahora ya no es un dialecto, es un idioma. El siguiente punto sería la preparación del niño para participar sin temor. En toda participación infantil dentro de un procedimiento judicial, deberá sostenerse una plática con el niño previa a la diligencia, a desahogarse, en la cual se le explicará, de acuerdo a su edad y grado de desarrollo, la naturaleza y el propósito de la diligencia en la que participará. Se le transmitirá también que se encuentra en plena libertad de expresarse sin temor, utilizando mensajes básicos, que deben contemplar por lo menos la explicación detallada sobre la diligencia, la forma en que se desarrollará, quiénes estarán presentes y la función de cada uno, así como lo que deberá hacer el niño.
explicitar la libertad del niño para decir que no entiende algo, así como su libertad para hablar o guardar silencio según sea su deseo. Cuando se trate de un niño, niña o adolescente víctima o testigo, o bien en un asunto de materia familiar, también deberá transmitirle mensajes que reconozcan su valor y credibilidad, que le eviten sentir culpa, explicitar que la única expectativa que se espera de él es que exprese lo que sabe o ha vivido, que no hay respuestas correctas o incorrectas que se esperan de él, anticipar posibles temores comunes en los niños que participan en este tipo de diligencias y disipar cualquier temor a ser castigado por expresarse libremente. Debe propiciarse abiertamente que el niño, niña o adolescente puedan hacer preguntas o adicionar cualquier información que deseen expresar. También la preparación del niño para participar sin temor debe suceder por lo menos un día previo al desahogo de la diligencia prevista. Cuando por razones incodificables esta antelación sea imposible, entonces deberá suceder inmediatamente antes del desahogo de la diligencia en cuestión. Ahora, para efectos de esta plática preparatoria, el juzgador podrá designar a una persona que asista y de acompañamiento procesal o bien realizarla directamente cuando lo considere conveniente. En todos estos puntos está presente el psicólogo, ya sea en el acompañamiento, ya sea en la evaluación de qué personas van a estar ahí con él, va a estar también en la preparación, puede estar ahí también para intervenir en caso de que el niño quiera retirarse, de que el niño ya no pueda continuar, o para cualquier cosa que el niño requiera. Ahora, el punto número 4 es el exhorto de decir la verdad. El juez o magistrado nuevamente, en conjunto con el personal especializado de apoyo, se cerciorará de que el niño entienda y manifieste a su modo que se conduce o conducirá con la verdad. Sin embargo, como ya mencionaba anteriormente, ningún niño testigo será procesado por prestar falso testimonio. No importa cuál sea la razón del falso testimonio, no puede ser procesado. Por otra parte, las personas que pueden estar presentes durante la participación del niño, niña o adolescente. Conforme a las reglas de cada procedimiento judicial, se procurará que en toda declaración, ampliación o plática sostenida con un niño se cuente con la presencia de personal capacitado en la atención especializada a niños. Las preguntas serán previa calificación por la o el juez y el personal especializado planteadas por quien tenga la especialidad de comunicarse con el niño e incluso por quien haya acogido su confianza. La forma en la que se va a intervenir con el niño siempre debe ser de manera previa aceptada por un especialista, para que él corrobore que el niño es capaz de entender las preguntas, que las preguntas son adecuadas para el niño, que no van a generar en ningún conflicto la formulación de sus cuestionamientos. Entonces, en el caso de que alguna de las partes deba hacer preguntas al niño, estas serán debidamente calificadas por el personal especializado fuera del alcance auditivo o visual del niño. Igualmente, las demás personas que tengan derecho o obligación de estar presentes y conocer el desarrollo de la diligencia lo harán a través de medios electrónicos sin estar presente en la misma habitación que el niño. La declaración del niño se deberá tomar en un espacio privado, en el que el niño no tenga contacto visual o auditivo con asuntos o personas ajenas a la diligencia que practica. Cuando el niño así lo desee, estará presente una persona de confianza elegida por él, pudiendo ésta no ser su representante legal. En estos casos, dicha persona de confianza deberá abstenerse de intervenir de manera alguna en la diligencia. Podrán estar presentes en el mismo espacio uno de los padres o representantes legales del niño, a excepción de cuando sean probables responsables de una agresión en contra del niño, se encuentren en calidad
de partes contrarias actuando en representación del niño, el niño expresa el deseo de que no estén presentes o el juzgador considere que su presencia podrá resultar inhibitoria de la actuación del niño, en cuyo caso deberá fundar dicha decisión y someterla con antelación a objeción de parte. Entonces, las personas que se encuentren presentes a fin de brindar acompañamiento al niño deberán abstenerse de intervenir en la diligencia y de dirigirse verbal o no verbalmente al niño. Deberán permanecer al lado o atrás del niño y fuera de su vista directa. También tenemos requerimientos metodológicos. Independientemente de la metodología o modelo de intervención utilizada con el niño, esta deberá ajustarse a los siguientes requisitos. Primero, debe basarse en las características de desarrollo cognitivo, emocional y moral del niño. En el siguiente módulo vamos a ver qué es esto de desarrollo cognitivo, emocional y moral. Después, debe permitir la narrativa libre por parte del niño como base para toda indagatoria con el niño. También debe contemplar la adecuada elaboración de preguntas para el esclarecimiento de lo narrado por el niño. Adicional a esto, debe contemplar el uso adecuado de materiales de apoyo para la expresión del niño y finalmente se debe de contemplar estrategias para el manejo de la atención y estrés en el niño, así como la detección y manejo de mecanismos de defensa psicológicos. Ya para finalizar tenemos registro de la participación del niño. Y es que toda actuación infantil deberá ser grabada en audio e imagen en su totalidad. La grabación deberá integrarse, ser transcrita y permanecer en el expediente de manera inmediata, así como extenderse copia al representante legal del niño o cuando así lo soliciten las partes del proceso. Y es que la grabación de la participación del niño o de la niña forma parte integral de la actuación y su registro. Las reglas para el manejo de esta información grabada serán las mismas que aplican en el registro escrito de una actuación infantil. La presencia y uso de instrumentos de grabación no deben ser ocultados al niño, sino por el contrario, se le deben demostrar y explicitar el motivo de su utilización. El punto número 8 nos habla de la valoración del dicho infantil y dice que toda valoración de una declaración infantil deberá ser hecha tomando en cuenta sus derechos y deberá considerar su grado de desarrollo. Siempre considerar el grado de desarrollo, particularmente al momento de estudiar aparentes contradicciones en el mismo. La valoración del dicho, del discurso de un niño, niña o adolescente deberá hacerse considerando los criterios de credibilidad establecidos. Dichos criterios deben orientar la valoración judicial, quien en el uso de su buen criterio deberá fundar y motivar su valoración en consideración de los mismos. Toda valoración de un dicho infantil deberá considerar las condiciones en las que fue tomada dicha declaración y su posible afectación sobre la actuación del niño. Ya para terminar con nuestro segundo módulo de marco jurídico, vamos a revisar el punto número 10 acerca de las consideraciones para el juzgador, que habla sobre la temporalidad y duración de la participación infantil. ¿Recuerdan que les comenté en el primer módulo que la variable tiempo es una de las que pueden interferir en la calidad del testimonio? Había puesto el ejemplo de que puede ser que una persona haya sido víctima de abuso sexual, pero hace unos 10 años, por ejemplo, y apenas esté declarando, que es una reacción totalmente normal en una víctima de este tipo. También les había mencionado otro ejemplo de que tal vez una persona es o fue víctima de secuestro durante 3 días y hay otra que fue víctima de secuestro durante un mes. El testimonio va a ser completamente distinto y no se puede esperar que sea similar, porque esa variable tiempo afecta mucho en los procesos psicológicos, en las capacidades, en el control emocional y en todo lo que implica dar una declaración.
Entonces, nosotros con este apartado número 10 de temporalidad estamos tratando de manejar esta variable para que no afecte la calidad del testimonio que nosotros podemos obtener. Por esto, en toda actuación o diligencia que implique la participación de un niño, el magistrado o juez deberá tomar las medidas para que éstas duren lo menos posible, porque lo que menos deseamos es que el niño esté ahí por un tiempo prolongado de forma innecesaria y que se hagan más preguntas irrelevantes. Se debe de seguir solo aquellas que fueron aceptadas por el experto y que se presentaron también al juez, y en cuanto se terminen de formular esas preguntas y el niño haya o no dado su respuesta, él se retira, porque no queremos caer en un proceso de revictimización. También se impedirán actuaciones ociosas en las que intervenga un niño o adolescente, solicitando a las partes que justifiquen debidamente la razón de la actuación de la persona menor de edad. En particular, el juez deberá velar porque las ampliaciones de declaraciones hechas por los niños se desarrollen con el propósito de indagar información específica y adicional, y no únicamente con la finalidad de agotar una actuación de manera rutinaria. Veíamos ya las etapas del proceso y tenemos en un principio una declaración, pero posteriormente se tiene que ampliar la declaración. Se llama ampliación declaratoria. Entonces se tienen que dar nuevos detalles. Pero esto no es nada recomendado que se aplique con los niños, porque además de que ya fueron víctimas del abuso sexual y además tuvieron que hablarlo, inmediatamente ellos tendrían que iniciar un proceso terapéutico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se sigue revictimizando y revictimizando al niño, preguntándole una y otra vez sobre los hechos, y entonces incluso llega un punto en el que el niño puede confundirse, puede haber fallas en la memoria, el niño está agotado, el niño incluso puede negar el propio evento, puede decir no ocurrió nada, no pasó nada. ¿Por qué? Porque ya quiere terminar con eso, ya no quiere seguir hablando, está cansado. Un proceso de este tipo es agotador, puede llevarse meses, puede llevarse años. Y si el niño está siendo entrevistado una y otra y otra y otra vez, él va a decir que ya no se acuerda, va a decir que ya no quiere, que ya quiere que todo se acabe. Y como decía, puede incluso decir no pasó nada con la intención de que todo eso termine y que dejen de preguntarle ya tantas cosas, tantas personas. Entonces, el juez deberá velar porque el niño se encuentre presente en el juzgado el menor tiempo posible para efectos de desahogar una diligencia. En particular, deberá asegurarse que la participación del niño se desarrolle puntualmente a la hora en que fuera citado, que sea en un horario que no interfiera con necesidades básicas del niño, ya sea comer o dormir, y que el niño esté en plena libertad de retirarse en cuanto haya concluido su participación directa y personal en el asunto. Hay audiencias que se prolongan por horas, muchísimas horas, todo el día. El niño no va a estar durante toda la audiencia. El niño, si así lo quiere y si así lo desea, participa, da su testimonio, inmediatamente se retira y no se tendría por qué llamar nuevamente al niño a que dé una declaración. Eso es el protocolo. Sin embargo, la realidad es muy diferente y el niño es entrevistado una y otra vez, incluso después de que pasan muchísimos años. Y el testimonio ya está totalmente transgiversado. Los adultos, los padres, las partes, juez tienen que estar ahí, peritos, hasta que termine la audiencia, pero el niño, en cuanto termina de declarar, se retira. Entonces, bajo ninguna circunstancia, el niño deberá ser obligado a permanecer en el juzgado en espera del desahogo de otras diligencias en las que no intervenga, que fueran programadas para ese mismo día y en ese mismo asunto. El juzgador buscará que la primera declaración que desahoguen en el desarrollo de la audiencia sea la de las personas menores de edad, ellos al principio, porque también nos importa que no transcurra tanto tiempo desde que se hizo la primera declaración. Tiene que ser lo más inmediato posible. En caso de que existan varios testigos menores de edad,
bajo ninguna circunstancia estarán junto con otros testigos adultos. En este supuesto estarán separados en un recinto aparte, con personal psicológico especializado en materia infantil. Entonces, bien, hasta ahí tenemos todos esos aspectos que regulan nuestra actuación dentro de casos de este tipo. Si se fijan, siempre está presente lo que les mencioné del interés superior del niño. El niño no tiene que estar mucho tiempo ahí dentro de la audiencia, que se debe proteger todos estos registros sobre la participación del niño, que se tiene que aclarar al niño que no hay consecuencias de todo lo que va a decir, que se tiene que buscar un intérprete para que todo sea adecuado a su lenguaje, que se deben de prestar medidas que faciliten el testimonio, que se debe preparar al niño antes de su participación. Todo esto pone siempre por delante el interés superior del niño. Siempre se busca que el niño no se vea afectado de ninguna manera, además de lo que ya fue víctima. Entonces, todo esto que nosotros revisamos, todos estos artículos, todos estos principios y todas las consideraciones es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros participamos en evaluaciones de testimonio. Es básicamente lo que rige nuestra actuación.